Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este martes 11 de agosto, continuando con el mes de la medicina organizada por nuestro consorcio, el director de la Academia de Ciencias de la Salud, el doctor Celso Cerda, se ha presentado la conferencia Vida y obra del doctor Roberto Mendiola Horta, a cargo de nuestra invitada, la maestra María Teresa Mendiola Horta. Antes de ceder el uso de la voz al doctor Celso Cerda, me gustaría destacar la presencia de don Julio García Briceño, a quien esta casa debe mucho por su enorme calidad humana y a quien nos ha aceptó el año pasado ser premio de esta benemérita institución. Voy a ceder el uso de la palabra. Muchas gracias, don Julio. A nuestro secretario pro tempore, el doctor Celso Cerda. Gracias. Bien, buenas noches. Con su venia, señor presidente, voy a permitir hacer la presentación siguiendo el orden del día del presidio. Tenemos al maestro Eduardo Velasco Briceño, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Tenemos a nuestra invitada, la maestra María Teresa Mendiola Cueto, y su servidor, en mi calidad de director de la Academia de Ciencias de la Salud de esta Benemérita. A continuación me voy a permitir dar lectura a un breve currículum de nuestra invitada, la maestra María Teresa Mendiola Cueto. Ella es originaria de Guadalajara, Jalisco, es egresada de la antigua Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, especializándose en pintura. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales en México y en el extranjero. Ha realizado diversas actividades de difusión cultural dentro de la Universidad de Guadalajara. Es autora de diversos ensayos sobre la pintura mural, de la que destaca José Clemente Orozco, Mural en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, Hay que ver lo que hay que ver, en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, Sueño y pesadilla del poder, de Antonio Ramírez en Ciudad Guzmán, Filosofía y la ciencia, de Gabriel Flores, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ella es hija del doctor y maestro Roberto Mendiola Horta. Recibámosla con un aplauso. Me es un honor estar en esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Les agradezco que me reciban esta noche para hablar sobre la vida y obra de mi padre, el doctor Roberto Mendiola Horta. Asimismo, agradezco al doctor Celso Cerda, que tuvo a bien pensar en mí para expresar la vida y obra de mi padre, que es muy extensa, y pues le agradezco porque ha sido un reto y ha sido una cosa muy agradable para mí el poder estudiar la vida y obra de mi papá, estudiarla detenidamente para poder ofrecerles a ustedes una semblanza de lo que significó este personaje para la comunidad tapatía, para la Escuela de Medicina y para toda la gente que tuvo la fortuna de conocerlo y de convivir con él, aprender de él y todo el legado que este personaje dejó para Guadalajara. Muchas gracias por su presencia, les agradezco y espero que sea interesante esta plática y que quede plasmado de alguna manera el retrato de mi padre. Buenas noches. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Esto lo dijo el benemérito Juárez García, benemérito de las Américas. El movimiento juarista
tuvo una enorme influencia en el libre pensamiento de algunos personajes de principios del siglo XX y ejemplo permanente a seguir como norma filosófica de vida. La presencia de un gran pensador de razón y veracidad fue sin duda el doctor Roberto Mendiola Horta, maestro académico universitario que destacó como una de las personalidades brillantes de esta ciudad. En Tamazula de Gordiano, Jalisco, fue donde nació en 1899, en los inicios del siglo XX. Vivió a la par de una época de cambios, descubrimientos, revoluciones, épocas turbulentas, tiempos de consolidación del hombre moderno y origen de la educación pública en nuestro país. Su infancia se desarrolló en el ambiente rural del sureste de Jalisco, en contacto con la naturaleza, en la cercanía de pinos, encinos y robles. Sus padres fueron don Eduardo Mendiola Rodríguez y Rosario Horta Ochoa. Roberto fue el mayor de 10 hermanos. Su padre trabajó como tenedor de libros, donde realizó labores de carácter contable, en la hacienda de San Vicente, ubicada en las cercanías de Tamazula, zona privilegiada en los campos de caña para la industria del trapiche de azúcar, así como el maíz. La decisión de trasladarse a Guadalajara obedeció principalmente al crecimiento de la familia y a la necesidad de recibir educación para desarrollarse en un ambiente más propicio. Roberto Mendiola tenía solo 10 años de edad cuando se establecieron en Guadalajara, en el año de 1910. Esta ciudad contaba aproximadamente con 118,000 habitantes. Las calles eran amplias y bien trazadas, con alumbrado eléctrico. Las principales calles estaban asfaltadas y otras todavía eran empedradas, lo que le daba un ambiente agradable a la ciudad. Los edificios ya existentes eran de carácter señorial, con arquitectura neoclásica en algunos de ellos, con plazas y bellos jardines. Así pues, Guadalajara era una ciudad con un desarrollo importante. Se habían creado fábricas e industrias, disponía de medios de transporte modernos para su tiempo. La ciudad ya tenía ferrocarril y tranvía eléctrico que viajaba hasta Tlaquepaque, municipio que estaba separado de la ciudad. Guadalajara había logrado avances significativos hasta entonces y se encontraba en una etapa de florecimiento. Esto impactó positivamente al joven Mendiola. La idea de progreso y desarrollo se instalaron en su mente. El impulso del conocimiento fue el motor para superar algunos años en su educación secundaria. Estudiaba en el Liceo de Varones cuando los vientos de renovación al interior de la Universidad de Guadalajara dieron paso a la histórica apertura de la Escuela Preparatoria de Jalisco, lo que fue el principio de la educación pública en la ciudad. Era el año de 1916 cuando su padre lo inscribió como alumno regular. Esta institución contribuyó al desarrollo del pensamiento laico y liberal de importantes personajes de esta ciudad. Ávido lector a temprana edad, los temas de su interés son diversos, en historia y literatura, desde las fantásticas obras de Julio Verne hasta tratados de anatomía de Testut. Los magníficos grabados de estos 4 tomos fueron definitivos para decidir su vocación como médico. En el año de 1918 dio inicio a su etapa de formación, años que fueron muy valiosos al heredar de sus maestros, aparte de la ciencia médica, los valores que rigieron toda su vida: la honestidad, la voluntad, la disciplina, la lógica. Sobresalía la cualidad de observación e investigación. Los maestros que antecedieron a Mendiola forjaron su profesión, a los que admiraba con profundo respeto. Ellos fueron Salvador Tuñón, Adrián Puga, Antonio Ayala Ríos, Adolfo Oliva, Jesús Delgadillo Araujo, Carlos G. Villaseñor, maestros que impartían la enseñanza médica inspirados en el modelo francés, y hasta los libros en ese tiempo se tenían que estudiar en este idioma. Sus estudios eran rigurosos y exhaustivos, con cargas horarias extensas, lo que asimiló con entusiasmo. En 1924 terminó su preparación médica
Por sus conocimientos y sentido de responsabilidad, fue invitado por sus maestros como auxiliar, convirtiéndose en maestro de sus propios compañeros. En 1925 se incorporó a la Universidad de Guadalajara, ya con el nombramiento de titular de la Cátedra de Anatomía. Impartió también las cátedras de Patología Oral, Necropsias Clínicas, Patología General y Especial y Patología Quirúrgica. Su ejercicio docente terminó en 1981. Este hombre, dedicado en cuerpo y alma a la vida académica, vivió en el momento histórico que fue trascendental para su comunidad. Coincidió en el doctor Roberto Mendiola conocimiento y experiencia para dirigir los cambios que la educación necesitaba en ese momento. Siendo un joven médico, ejerció la medicina particular de 1925 a 1935. Se consideró como el primer histopatólogo de Occidente, especialidad que ejerció durante 37 años. Fue pionero en esta materia, con amplio reconocimiento por su labor de investigación. Publicó 46 trabajos en revistas médicas, dejó constancia a través de sus cátedras, así como conferencias en congresos dedicados a la salud. Pronto empezó a consolidarse en su especialidad y a ser reconocido por esta razón. Le invitaron a dirigir los laboratorios de la Facultad de Medicina, los anfiteatros de Anatomía y Cirugía, también los laboratorios del Hospital Civil. De 1925 a 1926, como médico patólogo de este hospital, desde 1935 a 1971. El maestro Mendiola continuó acumulando conocimientos en su especialidad. En 1941 tuvo la oportunidad de entrar en contacto con un reconocido patólogo, el doctor Isaac Costero, emigrado español que destacó en la Ciudad de México. Tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos, enriqueciendo de esta manera su carrera como histopatólogo. Desde la fundación del Seguro Social en 1943 se integró a este hospital como médico patólogo en los años de 1935 hasta 1971. En 1943 se integró como médico patólogo al Seguro Social. Mendiola transformó la educación y contribuyó a su modernización, trabajando por el bien común y sobre todo dejó una huella profunda en todas las generaciones que pasaron por sus aulas de cátedra. La Facultad de Medicina, gracias a las gestiones de Mendiola, ante el rector en ese tiempo, licenciado Rodolfo Delgado, recibió 48,000 pesos, cantidad que sirvió en la dotación de 45 microscopios para el laboratorio de la Escuela de Medicina. Esto con la finalidad de que el alumno pudiera observar las distintas biopsias del tejido humano y aprendiera directamente. Su actividad se involucraba en diferentes áreas: en la renovación de la antigua Escuela de Medicina, la construcción de mesas de disección de anatomía y de autopsia. La biblioteca de la facultad creció su acervo en libros especializados. Construyó un auditorio en la zona sur de la misma antigua facultad, amueblado y diseñado en exprofeso para actividades académicas. El prestigio universitario que obtuvo determinó que la rectoría lo designara para desempeñar el cargo de director de la Facultad de Medicina en 2 periodos, en 1946 a 1947 y de 1953 a 1959. Roberto Mendiola fue uno de los pilares de la práctica y la enseñanza en la medicina al fundamentar las bases establecidas en los cambios estructurales que dieron paso al llamado Plan Mendiola. Basado en el estudio e investigación junto con un grupo de destacados médicos, el doctor Mendiola creó la plataforma educativa dando preferencia al sentido práctico y humanitario. El conocimiento profundo de la anatomía y otras ciencias facilitó a las nuevas generaciones de médicos la oportunidad de estar preparados al mismo nivel que cualquier universidad extranjera.
Los principales colaboradores para la realización de este nuevo proyecto fueron el doctor Amado Ruiz Sánchez, el doctor Francisco García Ruiz, el doctor Alberto Ladrón de Guevara, que también contribuyeron el doctor Eduardo González Murguía y el doctor Julio Novoanis. Estuvieron basados en los planes de estudios de Estados Unidos, Alemania y Francia. La inteligencia preclara de un ser con visión al futuro, la facilidad de ver más allá de lo inmediato y como líder natural de la Universidad de Guadalajara, características que se destacaron cuando llegó el nombramiento por parte del gobernador Juan Gil Preciado en 1959 para ocupar el cargo de rector general de la Universidad de Guadalajara. Compromiso que desempeñó con la mayor rectitud y entrega. El doctor Mendiola fue parte del crecimiento que se gestaba en el país con el apoyo del propio presidente Adolfo López Mateos, quien estuvo presente en la inauguración de la etapa de mayor expansión en la Universidad de Guadalajara hasta ese entonces. Su notable preparación académica, disciplina y rigor profesional de probada trayectoria fue fundamental para que autoridades y gobernantes pusieran toda su confianza en su desempeño, que sin ser político, sino un académico, supo administrar los recursos humanos y financieros para llevar a la Universidad de Guadalajara a los planos más elevados en cuanto al prestigio que ésta podía alcanzar en ese tiempo. Se consolidaron escuelas y carreras gracias a una ardua valor para el mejoramiento de la educación. El doctor Mendiola continuó con la ideología que sustentaba la universidad desde sus inicios como una institución laica y de pensamiento libre, apegada al tema piensa y trabaja. Uno de los estatutos más respetados en esa época fue que la educación universitaria fuera pública y para los mejores promedios. Fue estricto en la formación de cuadros académicos. La universidad recibió recursos económicos federales y estatales mayores a los que se esperaban gracias a sus gestiones ante las autoridades para desarrollar obras materiales en beneficio de la educación universitaria. En el año de 1962 fue inaugurado por el presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, el nuevo edificio de la Facultad de Medicina. También se llevó a cabo la fundación de las escuelas de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la de Agronomía. Se construyó un dinámico y moderno edificio para la Facultad de Filosofía y Letras, donde se integraron las facultades de Derecho y Economía. En 1964 se logró la instalación del complejo biomédico. Su labor incansable fue lo que lo distinguió. Recibió numerosos honores y distinciones en el ámbito académico, como las Palmas Académicas de Francia, miembro titular de la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos en 1953, perteneció al Instituto de Lucha contra el Cáncer, fue Premio Jalisco en 1954, recibió la insignia Mariano Bárcenas en 1954, el de la Sociedad de Anatomía en México en 1960, la condecoración López Cotilla en 1961, entre otras muchas. También recibió la medalla por 45 años como maestro distinguido. En 1973 destaca su valiosa participación en la primera jornada de Ideología Universitaria, características de la Universidad y Facultad de Medicina. La fotografía fue una pasión paralela a la medicina, una herramienta para sustentar sus clases basadas en la investigación y en las evidencias bajo el microscopio. Fueron sus cámaras eternas compañeras que manejaba con habilidad profesional. La cámara Contarex y la Leica M3 de tecnología alemana formaban su material de trabajo. La fotografía sirvió para expresar su profunda sensibilidad como testigo del tiempo que le tocó vivir, documentando los cambios de una ciudad en pleno desarrollo. Su práctica fotográfica abarcaba varios temas, paisajes de diferentes municipios y otros estados, observador de la naturaleza como expresión de vida,
Este gusto por la fotografía nace de su convivencia cercana a su hermana Eva Mendiola, quien se distinguió como fotógrafa de retrato. El arte es tema que lo acompañó toda su vida. Su padre, don Eduardo Mendiola, estudió pintura en la Academia de San Carlos, de la Ciudad de México, oficio al que se dedicó ya retirado de su actividad como contador. El arte, materia que estudió y fotografió para su gusto personal, fue gran admirador de nuestras raíces, la historia y las tradiciones. Coleccionaba cerámica prehispánica de diferentes regiones del occidente, debidamente registradas en el Museo Regional de Guadalajara. Por sus conocimientos en la materia de historia y arte precolombino, impartió clases en el año de 1955 al 59, en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, con aulas llenas por lo interesante y bien documentadas que resultaban. La cultura, el arte, la medicina, conocimientos que ejerció a lo largo de su vida, conformaron el universo interior que potenció en el bien común, consolidando su personalidad, ejemplo de entrega, de acción fecunda y desinteresada para la colectividad a la que perteneció. Su obra ha recibido reconocimiento basada en la extensa, fructífera y meritoria labor académica. Ocupó los más altos puestos en esta comunidad. Sus últimos años los pasó rodeado de sus familiares y sus más cercanos amigos, dejando una huella imborrable en la memoria de los que tuvieron la fortuna de conocerlo. El 22 de abril de 1989 dejó de existir, dejando un enorme legado a la medicina. Su vida fue ejemplar, siempre en beneficio de los demás, con la única satisfacción del cumplimiento del deber hacia su comunidad. Tengo mucho gusto de que hayan escuchado esta plática. Ahorita vamos a tener un resumen fotográfico de lo que fue esta historia, que tenemos algunas fotografías que nos pueden documentar su paso por la Escuela de Medicina, por el Hospital Civil y algunas de las obras que él realizó. Muchísimas gracias por su atención. Seleccionamos, bueno, antes quiero darle las gracias a Gustavo Curiel, que me hizo el favor de hacer esta selección fotográfica para poderlas mostrar. Algunas de las fotografías son tomadas por mi padre y otras fotografías son tomadas por Gustavo Curiel. Quiero darle las gracias extensamente por acompañarme en este trabajo que para mí es tan importante. Son retratos de mi padre en diferentes épocas de su vida, algunos tomados por mi tía Eva Mendiola. Aquí está en su consultorio, él realmente muy joven, en su laboratorio. Esta es la preparatoria de Jalisco, que es donde él estudió la preparatoria, y recientemente, que cumplió 100 años la preparatoria, fue nombrado en algunas ocasiones por su estancia como alumno y por las gestiones que hizo para rescatar esta escuela. El año no lo recuerdo, pero en esta exposición tenían documentos de estas acciones que hizo por la preparatoria de Jalisco. Otra vista de la preparatoria de Jalisco. Estas fotografías están tomadas por Gustavo Curiel.
La preparatoria de Jalisco tiene diferentes estilos arquitectónicos. Primero fue un convento, los padres jesuitas fueron los que estuvieron ahí también. La secundaria para señoritas, hasta que se rescató para que fuera la preparatoria de Jalisco en 1914. Otra vista de la preparatoria, la biblioteca, que está como la dejaron los padres betlemitas. San Felipe Neri, la escuela, patio posterior. Es otra vista igual. Esta es la escuela de la antigua Facultad de Medicina, actualmente como está ahorita. Esta es una vista de la entrada de la facultad, remodelada más o menos en 1940. La antigua facultad, esta fotografía está tomada por mi papá, es una fotografía muy antigua, que pues no te pasó el tiempo. El anfiteatro, donde se daban las clases de anatomía con las autopsias para explicar los tejidos y de qué había pasado con el paciente, qué se le había ¿cómo se dice? Pues hecho su diagnóstico, perdón, y todo esto era objeto de clase en vivo con fotografías. Pues así era como estaba. Este es el auditorio que se remodeló y equipó con muebles de esa época. El patio es una de las áreas más antiguas de la Facultad de Medicina, tiene una inscripción de los años en los que fue hecho. Esta es una fotografía de toda la Facultad de Medicina. Mi papá está en medio, esta parte de aquí. Cuando el presidente López Mateos vino a inaugurar el complejo biomédico con el gobernador Juan Gil, fotografías de la época que se rescataron para podérselas mostrar cuando hacían el recorrido de las instalaciones de lo que iba a ser la Escuela de Medicina y las facultades de odontología y otras escuelas. Esto es el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales. Recibiendo una condecoración del gobernador. Este es el auditorio que lleva el nombre Dr. Roberto Mendiola, que está en su construcción, que tiene una ubicación muy importante en el centro médico, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, y la construcción para su tiempo y ahorita sigue siendo una construcción muy moderna, se ha remodelado en varias ocasiones. Esta es una vista también de la área del complejo biomédico, es fotografía también antigua tomada por mi papá. Esta es una panorámica del mismo complejo biomédico. Como está actualmente hoy el auditorio Dr. Roberto Mendiola Horta. Atrás se ve el edificio del Hospital Civil. Estos son los corredores de la escuela del centro universitario. La rectoría. Estas fotografías las seleccionamos para darles una semblanza de la actividad que mi padre tenía en sus ratos libres que de repente tenía para fotografiar los paisajes
que manejaba sus cámaras pues con mucha habilidad, tenía un sentido de la composición, del claroscuro, de la profundidad del paisaje, y esta selección de fotografías es para dar cuenta de este material, y sobre todo pues nos habla de una época que ya no tenemos, con unos verdes que ya no tenemos. Ahí hay un camión de la época. Le gustaba mucho retratar la barranca de Huentitán y los alrededores de Guadalajara. Esta es una fotografía del mar, me parece que es Mazatlán o Vallarta, no sé. Esta fotografía pertenece a la época en que mi papá fue rector, la hizo Manolo Fernández. Esta es una fotografía que muestra en todo su carácter al personaje, con toda esa fuerza que él tenía como personalidad, y lo impactante que podía resultar hacia los demás su presencia, porque era una persona muy seria, muy introspectivo, pero cuando ya expresaba su pensamiento, pues lo dejaba muy claro. Y este retrato es un retrato de los que tenemos de esa época, es un óleo hecho por Fernández. Esta escultura también ya pertenece más o menos cuando en 1970 le hicieron esta escultura. Pues creo que son todas, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. La maestra María Teresa Mendiola Cueto pues se pone a sus órdenes para escuchar comentarios, preguntas o alguna anécdota de esta interesantísima vida de don Roberto Mendiola Horta. El doctor y maestro don Roberto Mendiola Horta es un producto regional de la ciencia aquí en el occidente de México. Seguramente abrevó, como usted dijo, en la medicina francesa, que ya había estado don Antonio Ayala Ríos, Francia, el doctor Alatorre, Manuel Alatorre Inguanzo, que fue rector de la universidad. Y usted menciona a Isaac Costero Tudanca, una de las cosas fabulosas que le ha pasado con los españoles. Fundó lo que puede decirse la Escuela de Patología en el país, ¿no? En México, y tuvo contacto don Roberto Mendiola, y a su vez don Isaac Costero venía de la escuela de gigante de la medicina con Santiago Ramón y Cajal. Entonces es notable que haya florecido esa ciencia y ese prestigio que tenía la universidad, la Facultad de Medicina en sus tiempos, porque agregó en las fuentes más importantes del saber de la ciencia en ese tiempo. Y se pueden recordar las sesiones anatomoclínicas de los sábados en el auditorio sur de la Escuela de Medicina, unas clases magistrales donde se reunían los clínicos, y él tenía la última palabra con la autopsia, ¿sí? Y eran anécdotas fabulosas, ¿no? Porque en ocasiones decía, los clínicos acertaron, todo bien, pero a veces no. Si los clínicos fallaron, el paciente murió de tuberculosis biliar. Sigue siendo un azote la tuberculosis, no piensan en ella. Entonces él develaba ese misterio, ¿no?
completaba la clínica con la comprobación. Indispensable la autopsia. Y yo lo traté en sus últimos tiempos al doctor Roberto Mendiola, a su señora mamá, la señora Estelita, amabilísimas personas, y el doctor también. Sí, muchas gracias, qué bueno que hay un testimonio tan cercano al haber recibido clases o pláticas sobre anatomía y definitivamente esto era la hora de la verdad. Y mi papá, en la hora de la verdad, era de una rectitud y honestidad implacables, o sea, no le tapaba nada a nadie, tenía que decir exactamente la verdad. Muchas gracias por su participación. Como mencionó María Teresa, fue su gran afición a la fotografía. Él siempre estaba al pendiente de ver qué tecnología le podía ayudar para sus diagnósticos. Y como ya se mencionó, tuvo los equipos en ese entonces lo mejor que había en el mundo, como la cámara Contarex o como la cámara Leica. Y también quiero destacar, como tú lo mencionaste, a tu mamá, a Estelita, guapísima, guapísima. La realidad, bueno, también don Roberto era un apuesto, era un caballero muy apuesto y que también dejaba a más de alguna muchacha con los ojos ahí abiertos. Pero sí, lo que se comenta de su seriedad, de su profesionalismo, siempre llegaba impecable a su consultorio. Yo cruzaba, me saludaba, a mi padre y a mi abuelo se quisieron mucho, porque además a mi abuelo también le gustó la pintura, y ahora saco como conclusión tu gusto por la pintura, sí, por tu tío Eduardo, ¿verdad? Y de ahí viene también, me imagino, mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo ¿verdad? Eduardo, Tu abuelo Eduardo. Y bueno, se hereda. ¿Verdad? Entonces salen ahí, sí, los genes. Pero yo tengo un gratísimo recuerdo de don Roberto, de Estelita, tu mamá, sí, porque siempre nos dispensaron, además de con su amistad, con esa calidez con la que siempre nos saludaron. Sí. Así es que qué gusto escuchar esta historia, que yo creo que nos podríamos haber pasado pues toda la noche, porque fue muy breve, pero muy bien escogida, de sus momentos más importantes, y yo te felicito porque estás haciendo un muy merecido reconocimiento a un gran hombre, sí, que como también lo mencionaste, un ícono de la medicina. Sí. Qué gusto. Pues muchísimas gracias por tus comentarios. Para mi papá, Laboratorios Julio era como su segunda casa. Él antes de llegar a su consultorio llegaba a Laboratorios Julio a platicar, me imagino, con tu papá, a ver todas las cámaras. Era un apasionado de la fotografía. Sí. Él no se desprendía de sus cámaras, pero bueno, todo el tiempo las traía con él. Y sí, fue una etapa muy importante en Guadalajara, sobre todo. Laboratorios Julio era referencia de las altas tecnologías. Y mi papá tenía la fortuna de tener su consultorio a 2 pisos de donde está Laboratorios Julio, todavía actualmente, ¿verdad? Sí, así sí. Es, así es. Entonces, yo me acuerdo muy bien de la tienda, del elevador, de esta época, y era algo muy especial. No es como hoy la fotografía digital, no, aquello era magia, realmente. Pues muchas gracias por tu comentario, muy amable. Bueno, yo no puedo perder la oportunidad de comentarles, bueno, es un adelanto, que todo esto que acabamos de oír del doctor Roberto Mendiola lo van a ver pronto en un gran mural que estoy haciendo. Es destinado exclusivamente a la vida y obra del doctor Mendiola. Está justamente en el auditorio que acabamos de ver, que lleva su nombre. Apenas tengo poco tiempo que lo inicié, por eso no les puedo mostrar gran cosa, pero justamente viene todo esto que acabamos de comentar, que acaba de decir María Teresa. Toda su trayectoria, están sus
Está la hacienda de San Vicente, está sus padres, está un paisaje de Tamazula, el ingenio, los volcanes, todos los detalles, hasta las cámaras van a salir, los libros de anatomía, su vida de estudiante, hay una fotografía donde aparecen todos sus hermanos, hay una imagen, digo, su vida como estudiante, como maestro, aparecen los 45 microscopios que acaban de comentar, aparece todo, sus obras, todo lo que se construyó en su época como rector, etc. Esperemos pues que lo termine para que lo vean, ¿verdad? Okay, muchas gracias. Hablando de este mural, que alguien que ha estado muy de cerca haciendo que estos murales se hagan es el doctor Horacio Padilla. El doctor Horacio Padilla, con todo respeto, para él ha sido un biógrafo de mi padre desde muchos años, y parte de su pensamiento pues fue tomado para hacer este trabajo. Entonces también le quiero dar este homenaje al doctor Horacio Padilla. Pues no sé si hay algún otro comentario. Bueno, sin duda alguna, la vida y la obra del doctor Roberto Mendiola Porta, planteada por su hija, nuestra amiga, la maestra María Teresa Mendiola Cueto, ha sido sin lugar bastante interesante. Más aún, las anécdotas y comentarios que nos han planteado tanto a Javier y a don Julio García, pero esta primicia también que nos da el maestro Monroy es sin duda alguna muy bien recibida y nos llena de júbilo a todos. En virtud de esto que ustedes acaban de escuchar, de la vocación, de la enorme vocación de servicio y de la calidad humana que caracterizó al doctor Roberto Mendiola Horta, expresada en la voz de su hija, la maestra Mendiola Cueto, es por eso que esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la maestra María Teresa Mendiola Cueto por presentar este trabajo en el mes de la medicina, organizada por la Academia de Ciencias de la Salud bajo la coordinación del doctor Celso Cerda, con el tema Vida y obra del doctor Roberto Mendiola Horta, organizada en las instalaciones de esta casa con el propósito fundamental de difundir la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy, lo firma el señor secretario general, el licenciado Rubén Rodríguez García, y el de la voz. Maestra, muchas gracias y felicidades. Bien, antes de dar los avisos, sí quiero dar un poco más de información en relación al doctor Javier. Doctor Javier Curiel Briceño, que nos ha acompañado en varias ocasiones en esta sociedad. Él es sobrino de una de las primeras médicas que egresaron en aquel tiempo la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, la doctora Jacinta Curiel, que muy probablemente en alguno de los próximos eventos de la medicina será importante conocer su trayectoria médica. Gracias, Javier. Avisos. El próximo martes 18 de agosto, siguiendo la secuencia del mes de la medicina 2015, vamos a tener la conferencia titulada La carga de la enfermedad en México en los últimos 25 años, la cual será presentada por nuestro invitado, el maestro en salud pública Francisco Barrera Sánchez.
Esta conferencia se llevará a cabo en estas instalaciones a las 8 de la noche. El día de mañana, miércoles 12, inicia el taller de literatura literario-narrativa que se impartirán los miércoles de las 18 a las 20 horas. Será impartido por nuestra consocia, la doctora Cristina Ruiz de Hernández. Para mayores informes, favor de acudir con Rosy en la recepción. El jueves 20 de agosto a las 20 horas se presentan los jueves de apreciación musical, que en esta ocasión corresponde al concierto de Europa 2012 con la Filarmónica de Berlín bajo la conducción de Gustavo Dudamel, con obra de Brahms, Haydn, Beethoven, con los comentarios de nuestro consocio, el maestro José Manuel Jurado Párez. Hay ejemplares del libro Los surcos del olvido, obra que correspondió al inicio de la primera conferencia del martes pasado, a cargo del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Ya hay ejemplares a la venta para las personas que estén interesadas, acudir aquí a la recepción. Y una vez que nuestro presidente haga la clausura, los invitamos a que pasen aquí a un convivio para seguir platicando con nuestro invitado. Nada más les quería comentar que tengo un gráfico desplegable que hice con el tema de la semblanza en la medicina. Precisamente ahí está mencionada la doctora Curiel, que es una de las primeras doctoras médicas que hubo en Guadalajara. Está la historia de la medicina en Guadalajara desde sus inicios, y es un gráfico que tengo aquí afuera con Rosy, que pueden tomar para que lo vean, y las fotografías están también tomadas por Gustavo Curiel. Hay una fotografía de mi papá. Entonces, pues muchas gracias por su presencia y hay que ir al convivio. Muchas gracias, maestra. Yo la cuento por su generosidad. Y efectivamente, el maestro Gustavo Curiel, créanme que tiene bastante futuro en la fotografía. El próximo mes vamos a presentar un libro de fotografías de él. Es un magnífico libro en el que se hace alusión a los 150 años de fundación de esta institución. Y bueno, dentro del marco de la medicina se ha hecho un acomodo distinto de las sillas para que podamos apreciar de alguna forma esta exposición que la doctora Guadalupe Garibay, coordinadora de la Academia de Ciencias Agropecuarias, ha organizado en colaboración con Reforestemos México. La exposición se llama Árboles Majestuosos de México. Ojalá y lo disfruten. Y bueno, siendo las 21 horas en punto, damos por clausurar esta sesión académica. Los esperamos en la próxima reunión. Gracias, muy buenas noches.